Grabar. Bueno, en la clase de hoy, la clase pasada habíamos visto este teorema, en realidad eso es la tesis del último teorema que vimos, que se llamaba el teorema del valor medio, que lo explicamos, fue la última parte de la clase anterior, y hoy vamos a definir algo que se llama función integral. Vamos a definir qué es una función integral y cómo funcionaría, para que más o menos tengan una idea. Voy a ir con una gráfica para que puedan ver cómo les queda una función integral. Pero lo que primero que vamos a definir es qué es una función integral. Y cómo se estructura. Bueno, ¿cómo defino función integral? ¿Sí? Vamos a ver, o vamos a hablar de una función f, y voy a pedir que esta función f sea integrable en un intervalo cerrado AB. O sea, para definir función integral, lo primero que voy a tener es una función integrable en un intervalo cerrado. Y vamos a tomar un valor c que pertenezca a SAB, o sea, que sea un punto interior del intervalo, ¿sí? Del intervalo AB. Entonces, vamos a decir bajo estas hipótesis que tenemos acá, que se va a verificar que para todo X, para todo X que pertenece a ese intervalo AB, o sea, ya no solamente el C, que es interior a la B, sino para cualquier X, ¿sí?, que está dentro de ese intervalo AB, podemos hablar de esta expresión. Y ahora vamos a explicar qué quiere decir. La integral entre C y X de f de t diferencial de t. A esta expresión se la denomina función integral. Vamos a ver un ejemplo de función integral. Para que ustedes tengan una idea, voy a necesitar hacer una gráfica y enseguida la vamos a ver. Ahí está, vamos a ver si puedo hacer una función integral para que ustedes vean enseguida. Aguárdenme que voy a abrir un Paint que pensé que lo tenía abierto y no lo tengo abierto. Ahora sí. Ahí vamos a compartir pantalla otra vez. Ahí estamos. Ahí están viendo el Paint. A partir de esto vamos a definir qué es una función integral. Tapar esto de acá que está molestando bastante. Bien. Vamos a suponer que tenemos esta función, ¿sí? Y vamos a suponer que este puntito que está acá no es el 0, ¿sí? Que se llama A. Y otro puntito, ahí está entrando gente, que está por acá que se llama B. O sea, mi función es integrable en el intervalo AB. Podría ir desde acá hasta ahí. Ahora, ¿qué quiere decir que una función es integrable en un intervalo? ¿O qué condiciones tenía que cumplir una función para ser integrable en un intervalo? En realidad esa pregunta no está en la definición que acabamos de ver. Nosotros lo que dijimos recién es que para definir función integral necesitaba una función que sea integrable en un intervalo AB, que haya un C que pertenezca, que esté dentro de ese intervalo, que en este caso podría andar por acá, por ejemplo, o por acá, dentro del intervalo, ¿sí? Para todo C que esté dentro del intervalo. Y mi consigna es que para cualquier X que también pertenezca a la B, la integral, dice la definición, la integral entre C y X de f de t diferencial de t, a esto se lo denomina función integral.
y el X son muchos valores, o representan muchos valores dentro del intervalo AB. El C es fijo, vamos a suponer que el C está por acá. Es interior a la B. Pero el X no es uno solo, sino que son muchos, es como una variable, ¿sí? Representa muchos valores. Y la pregunta que hice hace unos segunditos atrás es, ¿qué condiciones tenía que cumplir la f para ser integrable? Porque en la definición me dice que f tiene que ser integrable en AB. ¿Se acuerdan que vimos un teorema que no se demostraba, no lo demostramos y no lo vamos a demostrar tampoco, que dice que una función es integrable en un intervalo siempre que sea continua en ese intervalo, y hay un teorema que lo ampliaba más y decía seccionalmente continuo. Entonces, esta es continua en AB, así que cumpliría lo que me decía ese famoso teorema que vimos la clase pasada. O sea, que decir que la función integrable implica decir que es continua o que es seccionalmente continua en ese intervalo. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué está representando esa integral? ¿Se acuerdan que si la función tenía imágenes positivas, como esta que estoy viendo acá, la integral representaba el área? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si lo miramos como área, esto va a ser una cosa así. Ahí tengo C, ¿sí? Y el X puede estar acá. Entonces el valor de la integral sería el valor de este área que tengo acá adentro. No sé si me dejo entender con lo que estoy diciendo. ¿Sí? El valor de ese área, siempre, en este caso, porque la función tiene todas imágenes positivas, ¿sí? El valor de la integral sería este. Y ahí tendría el X, entre C y X. Pero como el X es variable, puede tomar un montón de valores, esas áreas se van a ir corriendo de acuerdo al valor de X. Entonces voy a tener distintas imágenes, ¿sí?, para todo este resultado de la integral, porque el X es cualquier valor que está entre A y B. Yo tomé este, pero podría ser que a mí se me ocurriera tomar el X por acá, justo ahí. Entonces la integral entre C y X ya sería todo esto que está acá. Y si se me ocurriera, como el X es variable, ir variándolo, y lo pongo acá, el valor de la integral, vamos a suponer que son todas rectas, ya sería todo esto que está acá. Y ese es el concepto de función integral, en el caso que la función tenga en su gráfica imágenes positivas. ¿Qué pasaría si la función tiene en su gráfica algunas imágenes negativas? ¿Cómo interpretaría el concepto de función integral? Vamos a hacer un ejemplo, un caso, para que ustedes lo vean. Ya les voy a cambiar ese que están viendo por otro. Si me aguardan un segundito. Digamos. Bien. Ahí les voy a cambiar la pista. Ahí creo que están viendo otro caso diferente, ¿sí? Muy parecida a la función, pero esta tiene imágenes, algunas imágenes negativas. Si esto no es 0, ¿sí?, vamos a suponer que esto es A. A empieza acá. El C está acá. Y el B anda más o menos, y me sale bien por acá. Y el X ahora lo tengo acá para ver el valor de la integral entre C y X de f de t diferencial de t, que en realidad saben que les puedo poner, la puedo dejar así, y si quiero lo escribo acá, ¿sí? Bien, entonces acá esto no va a ser el área porque va a tener imágenes negativas, pero el valor de la integral sé que va a representar esto, ¿sí? Medir el área y cambiarle el número negativo. Ahora, si X estuviera por acá, tendría todo, el valor de ese resultado sería todo este. Y si el X ya lo tuviera directamente casi cerquita de B,
acá, ¿sí? Y no estaría acá, entonces el valor de la integral va a ir cambiando y voy a ir teniendo toda esta región, ¿sí? El valor de todo esto. Estas van a ser positivas y este pedacito va a ser negativa y la puedo agrandar un poco más, puedo poner el x más cerquita de b, y entre c y x tendría esos valores, ¿sí? De integral, que todavía no sabemos calcular. Pregunto, ¿hay alguna duda hasta acá? Porque si no, reexplico, reescribo, si no, seguimos. Si no tienen micrófono, pueden escribir en el chat. Bien. No, profe, yo no tengo ningún. Muchas gracias. Muy bien, me están escribiendo en el chat. .10. Bien, bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a volver a ver a dónde vamos ahora. Vamos al apunte. Y acá tenemos grafiquitos de lo que es la función integral, ¿sí? Lo que yo quise hacer recién. Acá tengo, lo que quiero ver es la función entre c y x de f de t diferencial de t, que es lo mismo que está acá. ¿Y por qué se llama función integral? Porque en realidad, después lo vamos a analizar, esta función integral, que es la misma que está acá, me va a dar una función de x, porque el x es una variable. No me va a dar un número. ¿Por qué motivo? Bueno, sabemos que la integral definida es un número, pero siempre que los extremos sean numéricos. En la función integral tenemos un extremo x que es variable y que va a ir cambiando. Fíjense que acá la integral entre c y x sería este valor, como hice recién. Acá tengo la misma gráfica, pero lo que hice fue variar el x, ¿sí? Supuestamente este c y este c, ¿sí? Si yo agrando el x, el valor de la función integral va a ir cambiando, y de acuerdo a lo que tenga, el valor que yo tenga de x, voy a ver que me va a cambiar ese numerito de área, y puedo establecer que esto es como una función que tiene distintas imágenes cuyos resultados son esas áreas que están viendo ahí. Perfecto. Bueno, ahí tenemos la definición de función integral. Si se entendió, seguimos. Bien, yo sigo, salvo que ustedes me hagan alguna objeción por chat o abran el micrófono. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver... Me parece que están viendo mal. Ahí, perfecto. Vamos a ver el primer teorema de cálculo integral. Vamos a desarrollar este teorema, ya nos queda muy poquito para terminar esta teoría. Y hay una palabra que acá a mí me llama la atención, me llama ahora la atención en realidad, fundamental. En el nombre de este primer teorema, hablamos de algo que es fundamental, que cuando yo estudiaba, como ustedes, o cuando lo vi por primera vez a este teorema, dije, wow, digo, se llama primer teorema fundamental del cálculo integral, es como que lo decía muy rápido, ¿sí? Y decía, sí, el primer teorema fundamental del cálculo integral, pero no reparaba en esa palabra fundamental, que con los años, después de haberlo leído y visto muchas veces, digo, ah, no, pero la palabra fundamental, justamente, es fundamental decirla. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué quiere decir fundamental? ¿Qué quiere decir fundamental? Entonces fui al diccionario, ¿sí? O al Google ahora, ¿no? Y busqué la definición de fundamental, o sea, ¿qué quiere decir fundamental? Y resulta que
en el diccionario, o en el Google, o en el diccionario Real Academia Española, dice que sirve de fundamento de base, por ejemplo. Y otra definición dice que es muy necesario o muy importante para algo. La primera, que sirve de fundamento de base, ya me está diciendo mucho, ¿sí? O sea, ¿qué es un fundamento o una base? De ahí es como que surge todo. La base en cualquier campo, aspecto de la vida, es fundamental. Si uno no tiene un buen diseño, la modista cuando no tiene un buen diseño en una ropa, si no hace una buena moldería, no tiene esa base y le va a salir todo mal. Cuando el arquitecto hace un edificio, si los cimientos no son sólidos, si ese edificio no tiene una buena base, se va a venir abajo. Ya ese primer concepto de fundamental me ayuda mucho. Pero el segundo concepto parece como que abre más la cabeza, dice que es muy necesario o muy importante para algo. O sea, algo fundamental, prácticamente uno diría, es como que no puede vivir sin eso. O que a partir de eso se abren un montón de posibilidades, ¿sí? Como me decía la definición, que es muy importante para algo. Quiere decir que este primer teorema fundamental, me están queriendo decir, es un primer teorema que es muy importante. Ahora, muchas veces nos pasa, sobre todo cuando vemos fotos, qué sé yo, por ejemplo, de un lugar que queremos ir de vacaciones, vemos la foto y vemos que es precioso, cuando vamos al lugar vemos que es re deprimente, que el lugar es horrible de feo, ¿sí? Entonces, realmente, esa palabra fundamental, después que yo vea este teorema, vamos a ver, todavía no lo vimos, después que yo lo enunciemos, lo trabajemos, lo discutamos, ¿es realmente fundamental? ¿O le pusieron fundamental porque no se les ocurrió otra cosa? Bueno, sería cuestión de ver, ¿no? ¿Qué me piden en este teorema? Me piden una función chica, f chica, que vaya de los reales, no, me piden, vamos, en un intervalo i, ahora sí, a los reales, y que sea continua. Ya vamos a tomar una función con dominio en i, no estaban poniendo i, le estaban poniendo a b, si vamos a cambiarlo a b, como ya tenemos la definición, a los reales. Además pedimos que la función sea continua. Continua. Y además de esta función f, vamos a considerar la función integral, como era antes, que llamaba f de x, f grande, que va a ser la integral entre c y x de f de t diferencial de t. O sea que dentro del integrando está esta f que es continua, que va de a b a los reales y es continua. Eso me dice la primera parte del teorema. Me dicen también que esta función f, grande, f, es derivable en el intervalo AB abierto, ¿sí? Donde la función es continua en el cerrado y derivable en el abierto. Bien, entonces, estos son todos los datos que yo tengo, ¿sí? Tengo una función que va de AB y continua en AB a los reales, dominio AB con dominio reales. Y la función integral f grande de x, que es la integral entre c y x de f de t diferencial de t, y además f es derivable en el intervalo abierto a b. Tengo esas tres condiciones. Si conozco todo eso, entonces, esto es lo que vamos a probar, entonces se va a verificar que f' de x, o sea, la derivada de mi función integral va a ser f chica de x. Eso es lo que dice el teorema. Esto es lo que antes llamábamos las tesis de los teoremas. Esto es lo que me interesa probar, y este es el resultado que yo voy a aplicar un montón. ¿Por qué?
¿Qué me está queriendo decir este teorema que todavía no sabíamos? Bueno, lo que no sabíamos, esto es una integral definida, y vimos que la integral definida me daba un número, pero no sabíamos cómo hallar ese número. A partir de este teorema, lo que vemos es que la derivada de la función integral me da el integrando. ¿Qué quiere decir? Que esta f es una primitiva de esta otra f. Sabemos que tiene infinitas, ¿sí? Pero esta va a ser una de ellas. ¿Por qué? Porque derivando esta obtengo la que tengo acá dentro. Eso es lo que me dice el teorema, que todavía no hemos probado y que ahora le vamos a hacer una prueba para que podamos ver que esto es cierto. Para hacer la prueba de este teorema, vamos a tomar un x cualquiera que pertenezca al intervalo AB, abierto, y un x más delta x que también pertenezca al AB abierto. Vamos, en realidad lo que estamos tomando es dos puntos interiores del intervalo. Y lo que vamos a tratar de hacer, como acá en el teorema tengo que probar que la derivada de esta f grande me da la f chica, para probar eso vamos a ver cuánto nos da f' de x, cómo calcular f' de x. Y para calcular la derivada de una función, ¿sí? Ya sea en un punto, en un conjunto, íbamos a la definición. La definición decía que era el límite cuando delta x tendía a 0, de el cociente incremental, que se llamaba delta f grande sobre delta x. Esta era la definición de derivada. Yo voy a ir más abajo, así lo pueden ver mejor. Bien. Voy a ir haciéndolo despacito, ¿sí? Al cálculo de esa derivada. Primero voy a trabajar con el numerador, ¿sí? O sea, voy a calcular cuánto me daría este delta f. ¿A qué era igual delta f? ¿Sí? La definición de derivada, que era el incremento de la función. ¿Se acuerdan que era f de x incrementado más delta x menos f de x? Yo creo que lo vieron en su momento cuando vieron derivada. Pero como mi f es esta que yo tengo acá, f de x ya lo tengo, no tendría problema. ¿Sí? F de x sería esto. Y f de x más delta x, ¿quién es? Bueno, cada vez que vea x, voy a poner x más delta x. O sea que en definitiva, f de x más delta x sería la integral entre c, como esto, y cada vez que veo x pongo x más delta x, acá pondría f de t diferencial de t, menos, y esta definición, que me va a quedar igual, pero voy a tener, ¿sí? Esta es la f grande de x, sin el menos ese que puse ahí, y esta es la f de x más delta x. Ahí lo tengo. Bueno, hasta ahí voy planteando de acuerdo a la ley de f. Ahora puedo hacer algunas cuestiones. Voy a suponer que voy a tener esta disposición. Voy a suponer de dónde está A, dónde está B, dónde está X y dónde está delta X. Para eso vamos a ir a un plane. Vamos a suponer que yo tengo... Oh, qué feo me salió. Ahí. ¿Sí? Este es el eje real. El eje X. Entonces vamos a suponer que A está acá, B está acá, porque mi función es continua en el AB. Estoy solamente analizando el dominio. Y después tengo
C por acá, y voy a suponer que X lo tengo por acá, y X más delta X lo tengo por acá. No me acuerdo cómo era lo que habíamos enunciado. Y está bien, X más delta X. Voy a tener esta disposición. Como todos son interiores, voy a suponer que el X lo tengo acá, el punto acá tendría delta X, y el C está entre X y delta X. Tendría esto. Lo voy a llevar para allá, para que lo veamos en el Word. Y lo voy a copiar ahora. Espero que lo vean. Ahí lo ven. Me se ve perfecto, precioso. Bien. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Nosotros teníamos una propiedad que vimos la clase pasada, la vamos a recordar, la voy a poner acá abajo, pero ahora la voy a borrar enseguida. Una propiedad que me decía algo así, no me acuerdo si la habíamos visto, estoy chequeando, si no la enunciamos ahora, a lo mejor no está en el apunte, no me acuerdo si la puse. Bueno, si no, la enuncio ahora, la estoy buscando pero no la encuentro. Ahí estamos, la voy a poner por acá abajo. Hay una propiedad que no vamos a demostrar, de integrales definidas, una propiedad que dice lo siguiente, creo que me lo olvidé en el apunte. Una propiedad que dice que la integral entre A y B de f de x diferencial de x es igual a menos la integral entre B y A de f de x diferencial de x o de cualquier variable con la que esté trabajando. ¿Qué diferencia tengo acá? Fíjense que tenía integral entre A y B. Acá tengo integral entre B y A. O sea que si yo hago un enroque entre el supraíndice y el subíndice de la integral o del extremo inferior y el extremo superior, hago un enroque, un cambio, ¿sí? La integral me va a dar lo mismo pero cambiada de signo. No me acuerdo si la vimos, si no queda registrada ahora esta propiedad que no vamos a demostrar. Eso es lo que voy a aplicar acá. Voy a aplicar algo parecido y lo de arriba va a ser igual a. Todo esto va a quedar igual, copiar, lo voy a volver a copiar, lo van a tener exactamente igual que ahí arriba, pero acá voy a aplicar esa propiedad. Voy a poner más ahí, en vez de menos, y como le cambio el signo, acá voy a poner C y acá voy a poner X. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Y al lado, que lo copié y lo pegué, ahí lo están viendo. Acá puse exactamente lo mismo que acá. Es exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer, ¿sí? Lo que voy a hacer es, esta integral que está acá al final, la voy a poner acá adelante. Y esta la voy a dejar, o sea, voy a hacer un enroque de los sumandos. Ustedes saben que el orden de los sumandos no altera el resultado de la suma. Con eso lo que voy a hacer, voy a decir, si yo pongo esto lo voy a sacar, si puedo, ahí pude, y igual no va. Me quedaría más o menos una cosa así. La diferencia entre este paso y este es que este término lo puse primero, y el segundo término, perdón, el segundo término lo puse como primer término en el miembro que sigue, y el primer término aparece como segundo término. Esa es la única diferencia. Y acá mirando esto, puedo aplicar una propiedad muy interesante, que la vimos la clase pasada. Yo no me acuerdo por dónde la tengo, pero vamos a ir al apunte. Y en la clase pasada habíamos visto una propiedad, no está por acá, estoy bajando rápido, pero cuando la encuentre les digo que no era esta, no era esta. Ya veo que tampoco está en el apunte, me quiero matar. Bueno, parece que no está en el apunte, pero yo pensé que estaba en algún lugar. Acá hay propiedades. F más G, bueno, no está. La podría explicar con este gráfico que están viendo ahí.
con ese gráfico les podría explicar la propiedad que quiero ver ahora, y para eso vamos a ir a un Paint. A ver si en el Paint. Ahí le están viendo en el Paint. La propiedad dice lo siguiente, fíjense que acá tengo esta función que es seccionalmente continua. Como esta función tiene todas imágenes positivas, la integral definida va a representar el área. Si no las tuviera, no la representaría. Entonces yo puedo pensar que, espero que se vea, la integral entre A y x2 de esta función que se llama f de x, por ejemplo, diferencial de x, la integral entre a y x2 de f de x, espero que se vea bien, no sé, y si no, no sé si se interpreta, si no me dicen. Gráficamente, esta integral sería, el resultado sería el área de todo esto. El área de todo esto sería el resultado o el valor de esa integral, o sea, ver todo lo que mide el área de todo esto, y ese número me va a dar la integral entre a y x2 de f de x diferencial de x. Y hasta ahí estamos de acuerdo, continuamos. Ahora, ¿cómo puedo pensar esto? Fíjense que el área entre a y x1 de f de x diferencial de x sería esta. Toda esta que está acá. El área sería todo esto que yo no sé si voy a poder marcar todo, pero voy a tratar de sombrearlo, toda esa que está, el área que está en rojo. Eso sería el área esta, ¿sí? Esto, el valor de este área que está en rojo representaría esta integral. Y la integral entre x1 y x2 de f de x diferencial de x, ¿sí? Sería el área de toda esta zona, que ahora quedó en negro. ¿Sí? Y la suma de ambas áreas, o sea, el área de esto más el área de esto, va a resultar que es igual a esta integral. Y así podría hacerlo. La integral entre a y b de f diferencial de x, o de f directamente, como vamos a ver, es la integral entre a y x1 de f más la integral entre x1 y x2 de f, más la integral de x entre x2 y x3 de f, más la integral entre x3 y b de f. O sea que yo puedo dividir una integral dentro de un intervalo como el área del subintervalo, y esto vale ya sea para que la integral sea positiva o negativa. Dentro de un intervalo como este, que era AB, puedo dividir toda esa integral en la suma de varias integrales, respetando en donde yo quiero hacer el corte. Si me dejo entender, continúo. Bien. Entonces, fíjense que acá yo tengo que mi función, yo estoy integrando entre x y c de la función f. Y después integro, para que se vea mejor, que vamos a achicar un poquito. Y después integro entre c y x más delta x. Podría aplicar un poco al revés esa propiedad y decir directamente que esto que está acá es igual a la integral explicada en la propiedad anterior entre x y x más delta x de f de t diferencial de t. Y esto es lo que me daría el delta f. Bien. Bueno, hasta ahí llegué con el delta f.
Entonces, ahora, ahí vamos a poner igual, porque viene igual con lo de arriba. Cuando yo voy a analizar esto, que es la definición de derivada, el delta f, yo acabo de descubrir que me da todo esto. Yo acá arriba podría poner, solamente acá arriba, podría poner que delta f es la integral entre x y x más delta x de f de t diferencial de t. Eso es lo que yo podría poner. Y ahí tendría que ver, cuando delta x tiende a 0, cuánto me da este límite. Ahí tengo delta x y acá tengo delta x. Bien. Pero como esta función es continua, o sea, el x y el delta x está entre a y b, y mi función dijimos que era continua en AB, yo podría aplicar, ¿sí? Vimos la clase pasada este teorema, ¿sí? Lo que decía el teorema del valor medio del cálculo integral, porque la función que estábamos hablando recién es continua en el AB, y tengo un número que pertenece a la B, en este caso el x y el x más delta x pertenecen a la B, y se verifica esto, ¿sí? Que va a haber la integral, me va a dar f de un número, que es el medio, no el valor medio, sino un valor intermedio entre a y b por b menos a. Esto es lo que me decía el teorema. Si yo le aplico acá el teorema al numerador, esto me quedaría igual al límite, viendo, cuando delta x tiende a 0 de el cociente s, que me decía que era f en c por b menos a. C era un valor medio entre a y b. Y b menos a en realidad era la resta de los extremos. Voy al teorema. Integral entre a y b de f de x diferencial de x es f de c por esto menos esto. Si yo resto, los extremos van a ser x más delta x, ese es como si fuera mi b, menos a, que es x. Y acá me queda sobre delta x. Bien. Si sigo pensando en este límite, ahora voy a tratar de calcularlo, me va a quedar el límite cuando delta x tiende a 0, de, en el numerador tengo que ver qué me queda. En el numerador me queda, numerador, vamos a poner una fracción, me queda f de c por, voy a tener x más delta x menos x. O sea, esta x que tengo acá, con esta menos x, se me van a cancelar. Y en el numerador voy a tener solamente delta x sobre delta x. Y como esto es un producto, este delta x lo voy a poder simplificar con este otro delta x que está acá. Y me va a quedar como único resultado el límite cuando delta x tiende a 0 de f de c. Bien. Y tenemos que ver qué pasa con c cuando delta x tiende a 0. Esto que está acá, aunque no se ve bien, es el delta x. ¿Sí? El famoso delta x que yo no pude escribir bien. A ver si lo puedo poner mejor para que se vea mejor. Ahí ya lo ponemos otra vez. Ahí lo estoy sacando. Cualquiera. Un segundo, no sé qué hice. Lo borré y no lo pude copiar bien. Ahora sí me parece que va a quedar lindo. Ahí está. Ahí se ve un poquito mejor. Lo pongo más chico. Pregunto.
dejó muy abajo, lo tengo que poner acá arriba. Lo corto pues si no. Ahora sí. Bien. Quiero ver, fíjense, acá todo esto mide delta X. O sea, delta X nace acá y muere acá. Si delta X acá fuera 5, si el delta X se hace 0, yo empiezo a descender. 5, 480, 430, 3, 2, 1, 0, hasta llegar acá, que si el delta X tiende a 0, voy a venirme acá. Ahora, f en c, que sería la imagen de esto, cuando delta X tiende a 0, fíjense que cuando delta X se hace tan chiquitito como yo quiera, o sea, me voy para allá, en este caso con C, cuando delta X tiende a 0, f en c, ¿a dónde se va el C cuando el delta X tiende a 0? Fíjense que cuando esto se haga del C, yo me voy al delta X tendiendo a 0, se va a hacer muy chiquitito y me va a quedar X. O sea que cuando, lo puedo mirar mejor de acá, cuando delta X sea 0, voy a estar en X. Cuando tienda a 0, voy a tender a X. Quiere decir que el resultado de este límite, cuando del f de c, me va a quedar f de x. Y lo que acabo de probar es que esta función derivada, la derivada de la función integral, que era la derivada de una integral definida, en definitiva me queda lo que tengo acá dentro valorizada en x. Eso es lo que dice el teorema. ¿Por qué se llama fundamental? Porque esta es una de las primeras conexiones entre el resultado de una integral definida, porque f de x es el resultado de una integral definida, y la función integrando de la integral definida. Y lo que estoy descubriendo acá, que derivando el resultado de la integral definida, me da un integrando. Quiere decir que esto es una primitiva de esto que está acá. Por eso los griegos usaron el mismo símbolo. Porque si bien son conceptos distintos, el cálculo de una integral definida está relacionado con las primitivas. Para ver bien cómo calcular una integral definida, este teorema ya me dio una conexión, tenemos que ver un segundo teorema, qué feo que se ve, ahí se ve mejor, teorema fundamental del cálculo integral. Hay un primero y un segundo y gracias a Dios un último. Con esto estamos terminando el tema y recién ahora todavía no vimos cómo calcular una integral definida. El segundo teorema nos va a dar una perspectiva mayor de cómo calcular una integral definida. Mira el apunte que quiero sacar esto. El segundo teorema dice lo siguiente. Lo mismo que antes. Sea una f que va de a b a los reales y es continua. Estamos pidiendo siempre que sea continua. Una función de a b a los reales y sea la función p mayúscula una primitiva cualquiera. ¿Por qué digo cualquiera? Bueno, porque sabemos que si es una primitiva de alguna función determinada, en este caso va a ser de f, ¿sí? Sabemos que f tiene infinitas primitivas, o sea, todas las funciones tienen infinitas primitivas. Bueno, la p va a ser una primitiva cualquiera de la función f, ¿sí? De todas las que existen, va a ser cualquiera. Y además, esto se va a dar en el intervalo abierto a b, esa primitiva, ¿sí? Va a ser continua en el intervalo abierto. Y además vamos a pedir que la función p, aparte de ser continua, como estamos viendo, ¿sí? Perdón, que la primitiva sea cualquiera en el intervalo AB, ya creo que lo dije, que sea continua en el intervalo abierto. O sea, que esa primitiva p
sea cualquiera dentro de AB y además que P sea continuo en AB. No vamos a pedir más nada y vamos a decir que para cualquier C y para cualquier X que pertenece a la B, vamos a poner para todo, ¿sí? Para todo C y para todo X, o sea, para cualquiera de esos valores que pertenecen al cerrado AB, se va a verificar lo siguiente. Vamos a poner entonces, con todos esos datos, vamos a ver qué dice el teorema. Lo que queremos probar es que P de X va a ser igual a P en C más la integral entre C y X de f de t diferencial de t. Eso es lo que dice el teorema. Bien. Y vamos a tratar de probarlo, que tiene una prueba muy fácil. En eso quédense tranquilos, que tiene una prueba fácil. Vamos a suponer lo siguiente. Nosotros sabemos por el teorema anterior, vimos el teorema anterior, vamos a suponer que a esto, a esa expresión que tenemos ahí, a esta que está ahí arriba, a esta la llamamos f de x. Es la función integral, cuyo extremo variable es x, su extremo superior, y sabemos que ese pedacito, ese segundo término, de lo que queremos demostrar es una función integral. Ya que estamos a ponerle prueba, ¿sí? Ya lo estamos probando, si Dios quiere. Bien. Bueno, y además de esto, ¿qué sabíamos? Lo vimos recién, que cuando se daba esto quería decir que la derivada de la función integral me daba el integrando, o sea que f' derivado me daba f. ¿Y esto qué quería decir en el lenguaje que nosotros vimos? Que f es una primitiva de f chica. Si yo llamo f a esto, ¿sí?, que me va a dar todo esto, estoy diciendo con esto una cosa y con todo esto si tendría que poner implica, ¿sí? Pero para no perder tanto tiempo y buscar el implica que nunca lo encuentro, estos son todos como conceptos parecidos, ¿sí? Si sé esto, que es la definición de función integral, sé que la derivada de esto me va a dar esto. Y entonces, como la derivada de esto me va a dar esto, f es una primitiva de f chica. Pero también sé que p es una primitiva de f chica. Y ustedes me dicen, ¿cómo saben? ¿Cómo sé? Bueno, porque me lo dice el enunciado del teorema. P es una primitiva cualquiera de f, eso me lo están diciendo. Entonces, como f es una primitiva de f chica y p también es una primitiva de f chica, nosotros vimos un teorema en integral indefinida que decía que la diferencia entre dos primitivas me daba una constante, me daba un numerito. Y esto puedo ponerlo así, f menos p igual k, también puedo poner p menos f igual k. A los efectos de lo que quiero lo voy a poner así, que me va a ayudar más rápido a escribir el teorema. Entonces, sabiendo eso, yo sé que P sería K más F. ¿Pero quién es F? Bueno, P obviamente es P de X y F es F de X. Son funciones que dependen de X, todos de la misma variable. Voy a dejar P de X, voy a poner K, más, ¿y F de X quién era? Y F de X era esta función integral. Así la habíamos llamado. Bien, y ahí me quedo. Por otra parte, digo, si C vale 0, no, si C vale X, pues yo no me va a dar el teorema, y yo lo reemplazo acá, en esta expresión que sacamos hasta ahora, si C vale X, cada vez que vea X voy a poner C. Cada vez que vea X voy a poner C. Y lo que voy a ver
es que de acá, voy a poner implica, no tengo cómo ponerlo, voy a poner así, tipo puntos suspensivos, ¿sí? Sé que esta integral me va a dar 0, porque la integral entre c y c de f de t diferencial de t, si f fuera positiva, con imágenes positivas, la integral entre c y c no me daría área. A ver si puedo hacer... espero que estén viendo el paint. O sea, gráficamente, ¿cómo interpreto la integral entre c y c de una f diferencial de x? Y si yo hago la gráfica, y la hago bien, vamos a hacer una gráfica la gráfica de f, vamos a suponer que f es así, con todas imágenes positivas para poder interpretar la expresión. Si yo en vez de tener la integral entre c y x y c, tuviera la integral entre c y b estuviera acá, ustedes me dirían, yo mido este área, y eso me va a dar el valor de la integral. Medir ese área es recontra complicado, sabemos que solamente con un método de aproximación lo podemos hacer por ahora, pero bueno, ese sería el concepto para cuando tengo imágenes positivas, o sea, midiendo el área, puedo hacer el cálculo. Ahora, la pregunta es, si yo no tengo B, y pido la integral entre C y C, la función tiene todas imágenes positivas, ¿qué área tengo entre C y C? Fíjense que tendría un hilito, no tengo área, no tengo nada, no voy de un valor a otro como para medir un área. Entonces, esto me da 0. O sea, siempre que yo tenga la integral, ya sea la f con imágenes positivas o negativas, entre un número a y otro número a de f, la puedo poner sola, o puedo poner f de x, diferencial de x, esto me va a dar 0. Lo puedo usar como propiedad. Entonces, volviendo al teorema, esta integral me va a dar 0, y quiere decir que P en C va a ser igual a K más 0. Quiere decir que P en C me da K, y si vuelvo con la expresión que tengo arriba, esta, veo que K va a ser lo mismo que P en C. Y ahí tengo demostrado lo que yo quería probar. Aún así, todavía, no podemos calcular la integral definida. Pausa. Entonces, acabo de demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo integral. A partir de este teorema, podemos escribir el último punto de nuestro trabajo, algo que se llama la regla de Barrow. Y con la regla de Barrow van a ver que podemos calcular lo que son las integrales. La regla de Barrow se basa en lo siguiente. Tomamos estas conclusiones que sacamos en el segundo teorema, y más allá de sacar, o sea, de tomar esas conclusiones, mirar bien qué es cada cosa. Recuerden que P, lo habíamos dicho en el teorema, era una primitiva cualquiera de F. Lo que voy a hacer es tomar un valor fijo para X, y voy a decir, qué sé yo, X igual a D. Y lo reemplazo acá. Lo vuelvo a copiar. Le sacamos esa porquería, ese colorcito. ¿Y qué pasa si X vale D? Bueno, entonces tengo que también cambiar todas las X por D. Esta X valdría D, y esta X valdría D. O sea, le asigno a X el valor D. Y una vez que le asigno ese valor, reescribo un poco todo, ¿sí? A partir de acá lo que voy a hacer, copio lo mismo. Van a ver que este P en C lo puedo pasar restando.
lo paso restando, y esto dice la regla de Barrow. ¿Qué está diciendo la regla de Barrow? Recién acá podemos calcular una integral definida gracias a esta regla, que se apoyó en el primero y segundo teorema fundamental del cálculo integral. Porque ¿quién es P? P es una primitiva cualquiera de f. Y me dice que el resultado de una integral definida es la primitiva de la función integrando valorizada en el extremo superior menos la primitiva del mismo integrando, la misma primitiva, valorizada en el extremo inferior. Vamos a hacer un ejemplo. Fácil. Vamos a suponer que tenemos la integral entre 1 y 2 de x diferencial de x. O sea, ¿dónde busco una primitiva de x? Porque mi f chica sería x. Y ¿dónde sacamos las primitivas? ¿Dónde calculamos las primitivas? En realidad tenemos un concepto, ¿sí? Que es una primitiva es una función que derivándola obtengo la que en este caso tendría dentro de la integral. O sea, x. Tendría que ver, derivando qué función obtengo x, y eso sería una primitiva. Pero, si no, ¿a dónde vamos? A la tabla de integrales. Ahí vemos las primitivas, las infinitas primitivas de cada función. ¿Cuál es? ¿Cuánto me daba la integral indefinida de x? Que la pensábamos como x a la n. No, ni en el chat no veo nada, nadie que me pueda decir. No veo el chat. En realidad lo veo, pero no veo nada. Era x a la n más 1 sobre n más Correcto. 1. Sí. Siempre que n sea distinto de menos 1. Correcto. Y acá n, ¿cuánto vale? Uno. Medio. No, 1, 1. N vale 1. Porque es x a la 1. Entonces me quedaría x a la n más 1 sobre n más 1. Sería, n vale 1. Sería x cuadrado sobre 2. Es una primitiva. No le pongo más c porque p, según la definición, es una primitiva cualquiera. Que podría poner x cuadrado sobre 2 más 5, si se me ocurriera. Pero ¿para qué voy a hacer tanto lío? Tomo la más chiquitita, la más corta, la más fácil. Entonces me dice que esto va a ser la primitiva valorizada, en realidad no es esto, ¿sí? Sino que es la primitiva valorizada en 2 menos la primitiva valorizada en 1. La voy a borrar, pero ahora la voy a volver a poner. También esto se puede escribir, el teorema, ¿sí? Perdón, la regla de Barrow, de la siguiente manera. Puedo decir que esto es C de f de t diferencial de t me da la primitiva en d menos la primitiva en c. Una manera de escribir más rápido esto, p en d menos p en c, lo puedo escribir de la siguiente manera. P de x, y para escribirlo como más rápido, más simbólicamente, le hacemos una barrita, si la encuentro. La barrita tendría que estar por acá. Acá está la barrita, o recién la vi, no la encuentro más ahora. Esta es la barrita. Y a todo esto lo vamos a poner, a ver si puedo, a todo esto solo, resultado. C, D. Y ahí me queda mejor la escritura, porque sería una primitiva, P de X, sería X cuadrado sobre 2, y a esto le ponemos la barrita, que la tengo acá. No es exactamente esa, pero no es una barrita que tiene una cosita, pero da lo mismo. Y lo vamos a valorizar entre 1 y 2.
Entonces valorizamos en 2 a x cuadrado sobre 2, que me daría 2 al cuadrado dividido 2, menos 1 al cuadrado dividido 2. Hago la cuenta, esto me va a quedar 2 menos 1 medio, y esto me va a quedar 3 medios. Eso me da la integral definida entre 1 y 2 de x diferencial de x. Y ahí aprendimos hoy, recién al final del capítulo, a calcular las integrales definidas. No sé por qué acá me quedó cualquiera. Ahora sí. Bien. Vamos a hacer otra, para que no sea tan difícil. Vamos a hacer, calculamos, integral de entre 2 y 5 de 3 de x cubo menos 4x más 7 diferencial de x. Integral definida, ¿sí? O sea, bueno, sabemos que esto me da una primitiva cualquiera de esta función valorizada entre 2 y en 5, y restamos el valor de 5 menos el valor de 2. ¿Cuánto me daría una primitiva de 3x cubo menos 4x más 7? Una primitiva cualquiera, o sea, estoy buscando una función que derivándola me dé 3x cubo menos 4x más 7. Vamos derecho a la tabla de integrales y podemos dividirlo en 3 integrales. El 3 es constante, lo sacamos afuera, y la de x cubo es parecida a la de antes. Me va a dar x cuarta sobre 4. Bueno, me quise lío, x cuarta sobre 4. Cada vez peor. Bueno, me queda una porquería, esto de x cuarta sobre 4. A ver si lo puedo poner mejor. Dijimos 3x a la cuarta dividido 4. Ahí me dio. Acá no tendría que haber tanta separación entre el 3 y eso. Bien, ahí no está más separación. Menos. La que sigue 4x me va a quedar 4x cuadrado sobre 2. Y la última me va a quedar 7x, según la tabla de integrales. Le ponemos más una constante cuando es una integral indefinida. Acá esto es busco una primitiva cualquiera. ¿Cómo escribíamos la solución? Bueno, de la integral definida, no es esta la solución, sino que es la primitiva que valorizamos, esta es la liñita que se pone, entre 5 y 2. Solamente esto. Ahí, y un poquito más, si Dios quiere. Ahí estamos. Entre 5, entre 2 abajo y 5 arriba. Y ahí hacemos el cálculo. Me daría 3x cuarta sobre 4, sería 3 por 5 a la cuarta dividido 4, menos 4x cuadrado sobre 2 es lo mismo que 2x cuadrado. Lo puedo simplificar el 4 y el 2. Me va a quedar 2x cuadrado, así que voy a poner acá 2 por 5 al cuadrado, que es 25, ya lo pongo, más 7 por 5. Y le tengo que restar todo valorizado en 2. Así que sería 3 por 2 elevado a la cuarta dividido 4, menos 2 por 2 al cuadrado, que es 4, más 7 por 2. Hago toda esa cuenta, que me quedó medio larga, y ahí tendría el resultado de la integral.
podemos calcularla y vemos que la integral definida, como siempre, me da un número totalmente distinto a la integral indefinida. O sea, los conceptos son totalmente diferentes. Bueno, 5 a la cuarta no sé cuánto da, creo que da un número terrible, o sea, tendría que tratar de ir haciendo esas cuentas, si tuviera una calculadora. Ya que estamos, vamos a dejar el resultado. Si alguien tiene una calculadora disponible, si no, busco una yo. Si es que todavía están ahí en el... Son 625, 25 al cuadrado. Por 3 es 1875 cuartos. 2 por 25 es 50. O sea, tengo menos 50 más 35. Sería menos 15. Y a eso le tengo que restar, a ver cuánto me da. 2 a la cuarta, 16, dividido 4, 4 por 3, 12. Todo esto me da 12. 12 menos 8 más 14. 12 menos 8 más 14. 14 más 12, 26. Menos 8. 26 menos 8. 18. Bueno, y ahí ya nos aproximamos más a la solución. Sería 1875 cuartos menos 33. Si no podemos calcular eso, ya estamos. 23 por 4 me da 132 menos... Esto me da 1743 cuartos. Ese es el resultado de esa integral definida, que como verán me da un número. Bien, si no tienen preguntas, vamos a hacer otra. Vamos a calcular, vamos a ver esta integral ahora definida. Pero lo voy a poner ahora. Calcular esta integral. La integral definida entre 1 y el número e del logaritmo de x dividido x diferencial de x. Bien, tengo que buscar una primitiva de esa función. Sí o sí. Para poder resolver el problema, ¿sí? Y esa primitiva valorizarla en e y en u. El problema es que esa integral, vamos a hacer para hacerla distinta a las que hicimos. Logaritmo a la 9 de x sobre x diferencial de x. Busco una primitiva de ese logaritmo que está ahí a la 9 de x sobre x. Una primitiva del integrando. Y ustedes van a barrer la tabla que yo les di y van a ver que no existe ninguna integral definida. ¿Sí? O sea, en realidad existe, pero no está en la tabla. Así que vamos a tener que ver cómo resolverla. Yo había hecho una muy parecida en su momento. Entonces, vamos a buscar, como busco una primitiva, que no la tengo, ¿sí? Lo que hago es resolver aparte, buscar aparte la primitiva de esta función, y para eso puedo calcular una integral indefinida. O sea, puedo calcular solamente el logaritmo a la 9 de x sobre x diferencial de x. Esperen, se me hizo cualquiera, no sé qué pasó. Logaritmo a la 9 de x sobre x, ahí está, diferencial de x. O sea, busco una primitiva. ¿Sí? Bueno, buscamos una primitiva y ¿cómo puedo resolver esta integral? Estoy resolviendo una integral que es un conjunto de primitivas. Son infinitas primitivas, bueno, pero de todas esas que me dé,
tomo una. Esta integral, ustedes ya estuvieron viendo en práctica, me dijo el profesor de práctica, que ustedes la hicieron conmigo y también practicaron con él, según lo que me dijo, sale por el método de sustitución, porque derivando el logaritmo de x obtengo 1 sobre x, que era una de las condiciones que debía cumplir el integrando para poder aplicar ese método. ¿Cómo se aplicaba? Lo recordamos brevemente. Yo diría que, por ejemplo, t, busco una variable nueva, es el logaritmo de x. Después decía que el diferencial de t es 1 sobre x diferencial de x. Y ahí prácticamente la tengo. Esto implicaba ver esta integral, para poder hacer la sustitución. Si yo la miro de esta manera, así, a ver, me convendría, si no me doy cuenta, mirarla una cosa así, ¿sí? Logaritmo elevado a la 9 de x, logaritmo natural a la 9 de x por 1 sobre x diferencial de x. Entonces ahí la puedo mirar mucho mejor. Si vamos a llevar esto a variable t, que ahora no sería igual porque tengo variables distintas, pero o sea, no serían iguales. Vamos a sustituirla, vamos a ir a un método de sustitución, y vamos a tener la integral de logaritmo a la 9 de x, y logaritmo de x es t, ahí tendría t a la 9. Y 1 sobre x, diferencial de x, sería diferencial de t. Ahí la tengo en variable t. Esta que está en variable t, que hice la sustitución, está en la tabla, ese era el objetivo de aplicar el método, era cambiar de variables y de esa manera, cambiando de variables, obtener una integral que estuviera en la tabla, que fuera semi-inmediata. Esto me va a dar t a la 10 sobre 10. Wow, hoy no estoy de suerte con... Ahí estamos. Elevado a la 10, ahí me quedó, más una constante. Acá sí pongo la constante porque es una integral indefinida. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta integral, o esta, porque estas dos son iguales, esta que no sabía cuánto me daba, ahora sé que me da, en t me da t a la 10 sobre 10. Y como t es logaritmo de x, esto me va a quedar logaritmo de x elevado a la 10, dividido 10, más una constante. No era constante, pero podría haber puesto la misma. Y entonces, una vez que tengo resuelta de manera indefinida, lo que hago es resolverla ahora. Voy a decir, una primitiva de esto, hay muchas acá, pero yo tomo una sola. Una sería esta. Puedo poner esto más 1, esto más 5, ¿sí? Esto le asigno 0 a c para hacerlo más rápido y más fácil. Entonces, a esto le hacemos una barrita. Esto es pura simbología. La barrita con el cosito que no encuentro. Ahí estaba, acá, ahí, ¿sí? Y a esto lo valorizamos entre el número E en el supraíndice y 1 en el subíndice. Y vemos cuánto nos da esto. Valorizamos y va a ser E elevado a la 10, o 10, menos logaritmo de 1, que me da 0, sería 0 elevado a la 10 sobre 10, que es 0. Eso lo voy a anotar por las dudas, si después lo miran, para que vean. En definitiva, el segundo término me da 0, así que el resultado final sería e elevado a la 10 dividido 10. Y eso me da esta integral definida. O sea que cuando yo vea que no encuentro rápidamente una primitiva de mi función o que no hay una primitiva que esté en la tabla, lo que hago es resolverla en forma indefinida, ver cuáles son las primitivas, tomo una sola y lo reemplazo. Algo que les quiero decir, si entendieron esto, ahí habría terminado, ¿sí? Este es el resultado final, final, final. Bien.
Voy a decir algo que no hay que hacer, que mucha gente lo hace, pero ustedes no, porque son muy inteligentes. Voy a volver al mismo problema. Y dice, ay, qué lindo, hay que aplicar el método de sustitución. ¿Qué hace la gente? Reemplaza todo por t. Acá nomás. Ahí. Derecho viejo. Agarra y dice integral y pone entre 1 y e, ahí estaríamos bien, y dice, bueno, esto lo reemplazo. Pongo t a la 9, diferencial de t. Y lo empiezan a resolver así. Esto es una barbaridad. Eso que está ahí es demoníaco. Espero que se vea. Eso está muy mal. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el motivo? Yo acá tengo esta función diferencial de x. O sea que 1 y e es un intervalo. Yo estoy integrando esa función que es continua entre 1 y e, ¿sí? Logaritmo de 9, del logaritmo a la 9 de x sobre x entre 1 y e, donde es continua. Pero 1e, el intervalo cerrado 1e, es un intervalo de la variable x. Cuando yo lo paso a variable t, ya no tengo 1e, qué sé yo cuánto tendré. Tendré otros valores. Entonces ahí tendría yo también que cambiar los extremos de integración. Si es que uso este método, si es que hago esto que yo hice acá, así está mal, ¿sí? Hay una manera de hacerlo, no es esta, ¿sí? Si ustedes se manejan con esto, no van a tener problemas. O sea, sacan aparte como integral indefinida, la resuelven, siempre que no tengan la semi inmediata en la tabla. Y una vez que la resuelven en X, lo vuelven a reemplazar acá, está todo perfecto. Lo que no pueden hacer es la sustitución sobre el intervalo que corresponde a la variable vieja, por llamarlo de alguna manera X, ¿sí? Cuando cambio de variables también cambian los extremos. Esto lo podría hacer siempre y cuando yo cambie los extremos. Yo voy a usar el método de arriba, este que hicimos recién. No voy a usar esto, pero se los quería aclarar para que no se confundan. Si alguien quiere saber cómo se hace, ahora yo lo hago. Recuerden que para hacer la sustitución, nosotros usamos esto, ¿sí? Para hacer el método de sustitución dijimos t logaritmo de x, diferencial de t, 1 sobre x, diferencial de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que si t es logaritmo de x, si x vale e, el logaritmo de e me da 1. Y si t es igual al logaritmo de x, el logaritmo de 1 me da 0. Entonces, lo que sí hubiera sido correcto, que yo ahora lo voy a escribir, es poner la integral entre 0 y 1, porque el 1, digo bien, en x se corresponde con el 0 en t. Y el e de x se corresponde con el 1 en t. Entonces, estos que estoy poniendo ahora, lo que no está en rojo, sí está bien. ¿Sí? O sea, si cambio la variable sobre la integral definida, también tengo que cambiar los extremos. ¿Por qué? Antes no lo tenía en la integral indefinida, pero ahora sí. Esto quiere decir que estoy integrando entre 1 y e, pero en variable x. Entonces, como cambio la variable, cambio también los extremos de integración. No me salía la palabra. ¿Sí? Cambio los extremos de integración si hago el cambio de variables. Bien. Eso es todo. Estoy viendo que me da un error. Vamos a resolverla. Si yo la resolviera, esto que está en rojo, recuerden que están mal. ¿Cómo me quedaría? Vamos a terminar. Me queda t a la 10 sobre 10. Le ponemos una barrita. ¿Dónde está la barrita? ¿Dónde está la barrita? Acá.
entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Y fíjense que si reemplazo, me da 1/10 menos 0 a la 10 sobre 10 me da 1/10. Este es el resultado de la integral. Y como se trata de la misma integral, pero resuelta por otro método, me tendría que dar lo mismo que aquella. Me da distinto. Vamos a ver qué pasó. Cuando yo acá reemplazo, es logaritmo de x. Y acá sería logaritmo de elevado a la 10. Como acá era el logaritmo de 1, elevado a la 10, pero el logaritmo de 1 me da 0. El logaritmo de e me da 1. Entonces en realidad sería 1 a la 10. Como el logaritmo de e me da 1 a la 10, me da 1 y acá tengo 1. ¿Sí? Me había equivocado en eso, en el reemplazo. Aguárdenme un minutito, ya estoy. Bien, lo que vamos a hacer ahora, una vez entendido estos ejercicios de cálculo, lo que se llama aplicaciones de la integral definida. Y la aplicación más importante de integrales definidas es el cálculo de área plana. O de áreas planas. Vamos a hacer algunos problemas que son interesantes y que nos van a servir para que después en los exámenes se las van a pedir. Voy a hacer algunas gráficas para que vean. Por ejemplo, si me piden, ahí estamos viendo esto, lo vamos a cambiar. Creo que están viendo el Paint, si no me equivoco. Ahí tengo eje X. Este es el eje X. Este es el eje Y. Y la idea sería, esta función, hagan de cuenta que es linda, que es y igual a x cuadrado más 1, cuya gráfica están viendo ahí. Lo que queremos es calcular el área sombreada entre menos 1 y 1. Ese va a ser el objetivo, el problema que vamos a resolver, ¿sí? Que se va a llamar calcular el área de la región rayada. Pero para eso, antes de hacer ese cálculo, ¿sí? Vamos a ver una fórmula. ¿Cómo hacer el cálculo con integral definida? Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a cortar acá, y les voy a dar una formulita para calcular el área. ¿Sí? ¿Qué formulita? Bueno, vamos a suponer ahí que tengo una función cualquiera, esta y esta. X. Vamos a suponer que ustedes tienen esta función por arriba, esta se llama f, cuya gráfica están viendo ahí, y voy a hacer en otro color para que se distingan bien esta función. Lo voy a poner ahora en otro color. Vamos a suponer que tengo esa f ahí y la g que va a andar por acá. La rojita va a ser la g. Y yo quiero calcular el área encerrada entre f y g. O sea, ese área que yo estoy marcando ahí. Aquí lo puedo hacer más rápido. Todo ese área que está encerrada entre f y g. Ahí creo que la están viendo. Ahí la estoy sombreando en verde. O sea, si a mí me pidieran calcular el área de la región rayada, ¿cómo haría para hacerlo? Bueno, primero tengo que detectar
cuánto vale este punto, la intersección ahí, empieza acá, sería A, y termina acá, que sería B. Entonces, el área de esta región, o de cualquier región, siempre tengo que ver entre qué y qué está delimitada, y que tenga una función por arriba y otra función por abajo. O sea, voy a tener dos funciones siempre. Una que acote superiormente el área y otra que la acote inferiormente. Entonces, sí, a ver si puedo escribirlo acá. El área de esta región va a ser igual a la integral. Va de A a B. Los extremos de integración. Y vamos a integrar f menos g. O sea, la función que está arriba menos la función que está abajo en el integrando. Y eso me va a dar el área. Fíjense que la que está abajo tiene imágenes todas negativas, la que está arriba tiene algunas negativas y otras positivas, no importa dónde esté, si está en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Siempre ubico una que esté por arriba y otra que esté por abajo. Entonces, con esta fórmula o explicación que yo les di, vamos a poder resolver todo lo que sea el cálculo de áreas planas, y ahora vamos a volver a ver. Ahí tienen lo que yo les acabo de dar, ¿sí? De alguna manera, pero esto era lo que yo quería resolver. Vamos a achicar un poquito para que no sea tan grande, respetando lo que vimos recién. Entonces, ¿cómo hago para calcular el área de esta región? El área le pongo A, va a ser igual, dijimos, a la integral definida entre, mi área en este caso va de menos 1 a 1. D. Y acá tengo que, en el integrando, poner una resta, ¿sí? La resta que tengo que poner ahí es la ley de la función cuya gráfica está superiormente bordeando el área, y le tengo que restar la que bordea inferiormente el área. La que acota superiormente el área, o sea, lo que podemos decir el techo del área mirando de abajo para arriba, es la función x cuadrado menos 1. Y a eso le tengo que restar la función que acota inferiormente el área. Si ustedes se fijan, la función que acota inferiormente el área, más que función, es el eje Y. Pero el eje Y es una recta, ¿sí? Cuya ley es Y igual a 0. O sea que la función que me acota inferiormente el área es Y igual 0. O sea, vamos a restar 0 en este caso. Entonces esto me queda igual a la integral definida entre menos 1 y 1 de x cuadrado menos 1 diferencial de x. Y ahí resolvemos la integral indefinida, perdón, la integral definida, no, perdón, primero buscamos una primitiva, o sea que resolvemos la integral indefinida entre x cuadrado menos 1, tomamos cualquiera de esas infinitas primitivas que nos da la integral indefinida, sabemos que esto nos va a quedar x cubo sobre 3 menos x, y esto lo vamos a valorizar, valorizamos entre quiero tanto ahí, estamos entre menos 1 y 1. Bueno, y vamos a ver cuánto nos da esto. Reemplazamos, nos tiene que dar un número y nos tiene que dar positivo. De acá. La integral definida me puede dar positivo, negativo, 0, pero cuando estamos hablando de un área, me tiene que dar positivo, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque no hay áreas negativas. El valor de un área siempre es un número positivo, y distinto de 0, porque cuando decir positivo no se incluye el 0. No puedo tener área 0 cuando tendría área. Entonces calculamos, me queda un tercio, sería 1 al cubo dividido 3, menos 1, y le resto
Menos 1 al cubo dividido 3, que sería menos 1/3, menos menos 1, me queda más 1. Y si hago la cuenta de todo esto, me queda 1/3 menos 1, más 1/3 menos 1. Bien, y esto me quedaría 2/3 menos 2. 2/3 menos 2 me da menos 4/3. ¿Me puede dar negativo eso que tengo ahí? Y no, porque si no, no sería área. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay un error. Bueno, ¿estará el error en la fórmula? ¿Estará el error en las cuentas? Sí, está el error en que acá es x cuadrado más 1. La x cuadrado menos 1 estaría por acá abajo. Fíjense ahí, con ese pequeño error, tengo que buscar cuando me da negativo. Más 1, me queda más x. Entonces cuando empieza a valorizar, cada vez que esté esa x, acá me va a quedar menos 1. Y acá la cosa va a cambiar, me va a quedar más 1, me va a quedar todo positivo. Se me va a quedar 2/3 más 2, ahí ya no me queda positivo y van a ver, negativo, perdón, y van a ver que eso me da 8/3. El área de esa región exactamente mide 8/3 unidades. Ahora que sabemos calcular la integral definida después de casi terminar todo el capítulo. Bien, vamos a hacer otra área. Vamos a hacer... Vamos a borrar esto, lo tengo copiado ya. Vamos a hacer un área nueva. Vamos a hacer ahí. Este va a ser el eje Y, este va a ser el eje X. Este va a ser el eje Y. Y mi función va a ser esta. Hagan de cuenta que son todas las líneas iguales. Bien, esta función va a ser y igual a raíz de x. Y acá vamos a tener 4. Queremos todo este área que está acá. Quiero sombrear todo este área. Ahí está. Creo que se entienda todo mejor sombreadita posible. Bien, queremos saber cuánto me da este área. Entonces la vamos a copiar, la vamos a llevar para allá. Y ya los paso de cambio de vereda. Y lo que queremos hacer es, wow, este área. ¿Cómo calcular? Vamos a achicar un poquito. Ahí está. Bueno. Acá hay cosas que no veo, pero por la construcción de la función raíz de x veo que este punto es 0. Entonces, para calcular el área diría que esto es la integral entre 0 y 4 de, estamos mirando así, estamos viendo el área entre 0 y 4, estamos mirando el eje x de esta manera, y la función que tengo arriba es esta función constante, ahí, tac, que no sé cuánto vale, y la que tengo abajo es raíz de x. O sea que tendría algo menos raíz de x, según la gráfica. Ahora, ¿cuánto vale esto que tengo acá arriba? Que eso es lo que no sé. Vamos a volver al Paint. La idea es ver cuál es esta función. Fíjense que justo acá, si yo reemplazo 4 acá, la raíz de 4 me da en realidad más menos 2.
Esta no puede ser menos 2. O sea que esto sería 2. Y la función que tengo arriba sería una recta constante, que sería y igual a 2. O sea que la función que acota superiormente el área es igual a 2, y la que acota inferiormente el área, según la gráfica, es y igual raíz de x. Entonces vamos a ir a calcularlo y tendríamos la función superior es 2 y la inferior es raíz de x. Tenemos que resolver, encontrar el resultado de esta integral definida. Me conviene expresar esto de esta manera. Poner acá la integral entre 0 y 4 de, y esa raíz de x, sabemos que siempre las raíces nos conviene expresarla como potencia, sería 2 menos x a la 1 medio diferencial de x. Y ahí es más fácil buscar una primitiva de 2 menos x a la 1 medio. Bien. En consecuencia, buscamos la primitiva. Una primitiva de 2 es 2x, porque derivando 2x obtengo 2. Y una primitiva de x a la 1 medio funciona como x a la n. Sería x a la 1 medio más 1, que es 3 medios, dividido 3 medios. Y a todo esto, ya le hicimos la primitiva, gracias a Dios, lo valorizamos entre 0 y 4. 0, 4. Valorizo entre 0 y 4 y ahí tendría el resultado. Cuando hago 2 por 4 me da 8, menos, en vez de poner dividido 3 medios, puedo poner 2 tercios arriba. 4 a la 3 medios. 4 a la 3 medios, ya estoy valorizando acá, este 3 medios lo puse como 2 tercios, acá. Y 4 a la 3 medios es 4 raíz cuadrada elevado al cubo. O sea que vamos a ver que 4 a la 3 medios, lo pueden hacer con una calculadora, les da 8. Sería 4 al cubo, raíz cuadrada. O raíz cuadrada de 4 al cubo, daría lo mismo. Y le restamos todo en 0, pero me va a dar 0. No lo pongo. ¿Tá? Y hago la cuenta de 8 menos 2 tercios por 8. Eso van a ver que me da 8 tercios. Lo pueden hacer y van a ver que les da ese resultado. Quiere decir que ese área que ustedes están viendo ahí da 8 tercios. Exactamente. Bien. Vamos a ver otra forma de hacer este último. Nos van a hacer el cálculo del área de la región. Vamos a ver otra forma de hacer este cálculo, que muchas veces no se puede. En el caso anterior no era conveniente hacer esto que yo voy a hacer ahora. O sea, yo les voy a decir otra forma de calcular el área de esta región. Otra manera. Y vamos a ver por qué en el caso anterior no se podía, y en este sí, y a lo mejor no es necesario hacer esto que estoy haciendo, pues ya lo hicimos acá. Le estoy dando otra manera. Vamos a ver esa otra manera por medio de el Paint. Y voy a
mirar lo que teníamos. Vamos al Paint. Esta era mi región. ¿Se acuerdan que dijimos que para calcular el área hicimos la integral entre 0 y 4 de la función que acotaba superiormente el área, que era 2, menos raíz de x? Ahora, esto se dice, o se llama, o se denomina, mirar el área con un dominio normal, ¿sí? O sea, normal quiere decir, sinónimo, ustedes ven álgebra y geometría analítica, o han visto álgebra y geometría analítica, aunque los participantes que están acá no están haciendo álgebra y geometría analítica conmigo. Normal es sinónimo de perpendicular. Dominio normal al eje X quiere decir que ustedes están mirando de esta manera. Esto es un ojito. Están mirando así. Están mirando el dominio de la función normal perpendicular al eje X. Por eso dicen entre 0 y 4 de esto menos esto. Pero podría pasar que yo mire el dominio normal respecto al eje Y, o sea que el ojito esté acá. Son las pestañitas. Esta es la ceja, creo, más o menos. Eso quiere decir no. Si yo mirara el dominio normal de esta manera, en vez de estar todo en función de X, estaría todo en función de Y. ¿Y por qué puedo hacer esto? Porque fíjense que raíz de X entre 0 y 4 en esta región, y según el dominio y el codominio o la imagen de esta función, es una función inyectiva, surjectiva y bisectiva. O sea, raíz de X admite inversia siempre y cuando tome la raíz positiva de X, como estoy tomando acá. Su función inversa sería Y igual, perdón, la función inversa de raíz de X sería pasar el cuadrado para allá. O sea, expresar X en función de Y. Y me queda X igual a Y cuadrado. Si miro con este dominio normal, hago lo mismo, pero en vez de mirarlo de acá, lo miro de acá, este área quedaría planteada como la integral entre 0 y 2. Mira, estoy mirando así, ¿sí? La función, mirándolo desde acá, la función que acota superiormente el área ahora es esta, que es Y cuadrado, porque todo está mirado en función de Y. Esta, en función de Y, sería Y cuadrado. Y le tengo que restar la que acota inferiormente el área, que sería 0. ¿Sí? Porque es el eje Y, que su ley es X igual a 0. Y hago menos 0, o sea que lo mismo que nada, diferencial de Y. Esto me va a quedar Y cubo sobre 3 entre 0 y 2. Y 2 al cubo me da 8, cuando reemplacen 2, cuando reemplacen 0 me va a dar 0, o sea que este área me va a dar 8 tercios. Fíjense que el cálculo es más fácil porque me queda un integral más simple. Pero no puedo hacer esto siempre. ¿Por qué en la función anterior no podía hacerlo? En la función anterior, x cuadrado más 1 no es una función biyectiva, no admite inversa. ¿Sí? No es inyectiva, ya de hecho ahí se está viendo. Entonces no puedo hacer este cambio, pero en esta, que tenemos acá, esa forma de hacerlo también. Puedo mirar yo las funciones desde el dominio normal respecto a Y. A veces es más fácil y conviene hacer el cambio. En general las vamos a mirar todas respecto al eje X, como hicimos hasta ahora, con las anteriores, ¿sí? Pero tengan en cuenta que a veces va a ser necesario mirarlas en función del eje Y. Bien. Vamos a hacer algún otro cálculo de área. Más, para eso voy a volver al Paint. Vamos a venir acá, vamos a hacer esto no esté más. Y vamos a proponer hacer este cálculo de área. Okay.
acá, que va a ser I igual a X menos 2X cuadrado. ¿Sí? Ahí tengo una, y esta otra, que va a venir acá, espero que me salga bien, es una recta, que va a ser I igual a menos X. Esas son las condiciones. Lo que quiero calcular es el área de esta región encerrada entre ambas funciones. Bien, ¿cómo hacer este cálculo? Bueno, vamos a ir al Word y vamos a ir pensándolo despacito. Queremos hacer, entonces, calcular el área de la región rayada. Voy a achicar un poquito. ¿Cómo me quedaría esto? Bueno, esto sería un poquito más grandecito. Ahí se ve. Sería el área. Profe, ¿Sí? estamos viendo el Paint todavía. Perdón, gracias por avisarme. De nada. Disculpen. ¿Ahora? En realidad es lo mismo que estaba en el... Sí, ahí se ve. Ahora se ve el Word. Bien, ¿cómo calculamos el área? Bueno, sería el área integral definida, vamos con integral definida, de el extremo inferior, y el área empieza acá. No me lo dicen, pero ahí veo que están ambas funciones, es fácil de ver, que se cruzan justo en la intersección del eje X, en el origen de coordenadas, o sea que este punto es 0. Este no lo conozco, lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Entre 0 y un número de la función que acota superiormente el área, que es x menos 2x cuadrado, y a eso le tengo que restar la que acota inferiormente, que es menos x. En realidad, como es menos menos, que lo escribimos acá, en realidad esto sería menos, pero no conozco este puntito. Esto incluso, yo lo voy a seguir, sería la integral definida entre 0 y un valor desconocido que no me lo dan, y acá sería 2x menos 2x cuadrado. Diferencial de x, que acá me lo dan. ¿Sí? Porque si resto x menos x, era menos x, el resto, la que acote inferiormente, me va a quedar x más x, que es 2x. Pero bueno, estoy en un problema. No conozco hasta dónde tengo que calcular el área, y si no conozco el extremo integrador de integración superior, no puedo calcular este área. Entonces, ¿cómo haría para hacerlo? Pero yo sé que el extremo estaría acá, ¿sí? Estaría justo, este es el punto de intersección de ambas funciones, y la coordenada x de ese punto es donde yo voy a calcular, o necesito conocerlo para calcular el área. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo calcular el punto de intersección entre ambas funciones. ¿Cómo lo haría? Resolviendo un sistema de ecuaciones, que sería y igual a x menos 2x cuadrado, y intersectándola con y igual a menos x. Resuelvo ese sistema de ecuaciones, que en definitiva me va a quedar x menos 2x cuadrado igual a menos x. Tendría que poner implica, pongo puntos suspensivos, que no puedo. Esto me va a quedar 2x menos 2x cuadrado igual 0. Y si saco factor común 2x, me va a quedar 1 menos x igual a 0. 1 menos x igual a 0. Quiere decir que esto está bien. ¿Sí? Un poquito que
Me parece que tengo un error en la gráfica. Porque la intersección está entre 0 y 2. Sí, está mal la gráfica. Discúlpenme. Porque vamos a corregir y en función de qué me di cuenta. Si yo resuelvo esta ecuación, cuando saqué factor común 2x, digo, o x igual 0, primera solución, o 1 menos x igual 0, con lo que x es igual 1. O sea que los puntos de intersección son 0 y 1. Puede ser acá porque ahora les voy a explicar dónde está mal. Vamos a ver el paint. Discúlpenme, yo me equivoqué al copiar el problema. En realidad esto está mal porque si yo analizara esta función, esto se intersecta en 0, que está bien, y en 2. Entonces, esto que está más atrás de 2 no puede ser 1. ¿Qué quiere decir esto? A ver si puedo sacar algo. Está mal hecha esta recta, y en la de la recta hace esto. Entre 0 y 1. Hay algo que no logro ver qué es, porque tiene que pasar por 0. Tiene que pasar por... No, hay algo que no me gusta. Bueno, no veo a ver dónde está el tema. Aguárdenme un segundito, vamos a hacerlo con el GeoGebra. ¿Qué pasa con estas funciones? A ver qué hice mal, así no pierdo tanto tiempo. Tengo x menos x cuadrado, ahí lo están viendo. Ahí la tengo, menos 2x cuadrado. Ahí estamos. Y la otra es menos x. Estaba bien, discúlpenme, pero estaba bien. No está mal. Estaba bien lo que estaba haciendo. No. Esto que tenía antes, que bueno, que no se me sigue, estaba bien hecho. Ahí está la recta igual x, bueno, la tenemos acá. Disculpen, vuelvo al Word. Esto está, no, esto no es lo que les quiero mostrar. Word. Esto está bien hecho. Quiere decir que este valor es 0, discúlpenme, yo tuve una confusión, y este que está acá es 1. ¿Sí? Porque este es un medio. Y sacan, este me da un medio, aunque no están las proporciones, pero este es 1, me había confundido. Quiere decir que se intersectan en 0 acá y en 1 de x. Este sería mi segundo extremo de integración. Y para resolver el área, lo que queda, esto es un cálculo auxiliar, lo que queda es resolver esa integral definida. Sería la integral entre 0 y 1, ya vamos a resolverla directamente, buscamos una primitiva. Una primitiva de 2x es 2x cuadrado sobre 2, que es lo mismo que es x cuadrado. Y de 2x cuadrado es 2x cubo sobre 3. Ahora tengo que tener dominio en integrales, y a esto le ponemos la cosita esta, y vamos a valorizarla según la regla de Barrow, entre 0 y 1. Yo acá, este 2 que está acá arriba, lo voy a simplificar con este 2 que está acá abajo, si no hago tanta cuenta. Y reemplazamos todo en 1 y en 0, ¿sí? En 1 me va a quedar 1 menos 2 tercios. Y en 0, si reemplazan, les va a quedar todos 0. 1 menos 2 tercios me da 1 tercio. Y ese sería el valor del área encerrada entre ambas funciones. Y ahí estaría resuelto el problema. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con los cálculos de área.